Yo creo que eso de quién sabe también pues, es una frase muy poderosa porque nos puede llevar a hablar de cómo los personajes del Zapata Western y del Spaghetti Western, a diferencia de los del Western clásico, no es tan fácil saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos. O sea, son personajes moralmente mucho más complejos que lo que se había trabajado en Estados Unidos, o sea, desde el inicio del cine hasta 1950, que al final eran personajes que simplemente lo que hacían era como reforzar los valores americanos y cumplir con un sistema de valores gringo de fundación muy conservador, güey. Y al final estos personajes, o sea, cuando entra Clint Eastwood en la primera película del Zapata Western dirigido por Sergio Leone, o sea, ya es un personaje que va a revolucionar el cine en ese sentido, que ya no va a ser fácil saber si es el bueno, si es el malo, no va a ser fácil que algunos espectadores o sea, tú como espectador quizás no te vas a poder conectar con él de manera tan sencilla como con cualquier personaje de John Wayne. Eso igual, o sea, como la complejidad que este género italiano les brinda a esos güeyes es muy interesante. Sí, porque aparte es como que son más personas en un sentido, ¿no? Como que tienen intereses múltiples y no saben a veces tomar decisiones. En cambio, en el western clásico, los personajes son más símbolos en un sentido, no es más el bueno, el malo, el feo, es más Claro, el vicioso, el avaro, el honesto, el noble. Y que cambian y que pueden ser el honesto al principio como, o el amigo al principio y en unos minutos ya es el deshonesto, el asesino. En esta película justo es muy claro, ¿no? O sea, como al final pues todos tienen distintas moralidades y este güey incluso llega a matar a su propio hermano, o sea, al hermano del Chucho, ujú, para salvarle la vida a él, ¿no? O sea, hay muchas más contradicciones. claro, o sea, y pensemos en el personaje de Klaus Kinski, güey, o sea, en primer lugar se llama El Santo, y es este güey que o sea, es un tipo de chamán que va en el desierto y está loco. O sea, hay una escena donde ese güey dice como, en realidad ese carnal está loco y ese güey cree que nosotros estamos matando a estos güeyes por razones religiosas, no sé, o sea, como que le hacen un coco wash ahí y él tiene un respeto muy cabrón hacia la muerte y hacia los muertos y los cuida, pero al mismo tiempo, pues es un bandolero, ¿no? O sea, no es fácil. Se Y avienta vive una... como en un mundo paralelo, o sea, no Exacto, entiende qué vive está como otra pasando. realidad, güey. Es como un hippie, es como un güey ahí marihuano, espiritual, como chamánico. Hablando, Se avienta una gran frase que dice, de pronto hay un güey que está robándole algo a un muerto y ese güey lo mata y le dice como, respeta a los muertos. Ah, no lo mata, le dice, respeta a los muertos. Y después hay otra escena donde hay un sacerdote pues, cristiano enterrando, haciendo un tipo ritual a uno de los muertos y este güey le dice como, oye güey, y lo mata y le dice, Cristo murió entre, porque este güey le dice, ah, olvídenlo, ya no se vuelvas. Pero se avienta una gran frase que dice, Cristo murió entre dos bandidos y siempre estuvo del lado de los pobres. Y le da wow, un disparo. wow. Who are you? A man of God. How can a religious man live with these bandits? Christ died between two thieves, didn't he? Christ was always with the poor and downtrodden. If you were a good priest, you would do the same. Leave him alone, Pepito! You must have some respect for the dead. Who asked you? I am telling you, leave him alone. Damn him. Sí, o sea, el personaje de Klaus Kinski en esta peli Buenísimo. es buenísimo, güey, sí. Además, hay una cosa que en esas películas es de lo que menos importa, que es el casting, ¿no? O sea, como decían, tener a este güey como general, ¿no? Es el Santos, ¿no? No, El santo, El sí. el Orson Santo, el Welles, Santo. el santo. Ajá. No, el Orson Welles era ay, tenía un nombre también medio raro. Carrasco, ¿no? Algo así. Eh,
Pero sí, o sea, da igual que tengas el Santos con X, el general Mongo y no sé, que los niños sean obviamente italianitos, ¿no? Que las señoras sean españolas, que los Ujú. mexicanos sean todos con ojos verdes, o luego salgan como puros gente como de Asia, como el sureste asiático en compañeros. Sí, O sea, eso sí le da también otro tipo de surrealismo que le pueden dar personajes también como el payaso, como este güey, como el Ujú. profesor pacifista, como el Orson Welles, que también es como una caricatura, ¿no? Todo es muy caricaturesco también, o sea, creo que sí también es muy exagerado en muchas cosas. Pues es como, o sea, de cierta forma es como estereotípico, pero es lo que yo pensaba el otro día. O sea, en realidad no hay otra forma de hacerlo cinematográfico si no es estereotípico. O sea, tú no puedes tener un revolucionario mexicano que no tenga sombrero, güey, porque no funciona así el cine, ¿no? O sea, igual cuando estás filmando una escena donde un carnal se está preparando un cereal, o sea, no vas a filmar eso, vas a filmar como un plato, güey, y un güey echándole leche a un cereal que ya está ahí. O sea, hay cosas que, o sea, el cine se trata de evitar la vida, en ese sentido de que, o sea, hay muchas partes de la vida que dan hueva, güey, y que no te sirven como elemento cinematográfico, y por claro. eso todos estos mexicanos tienen sombrero, güey, y todos son, pues, mexicanos en el sentido estereotípico de la palabra. Icónico, ajá. Exacto. Y en los desiertos hay cactus, güey, la verga, o sea, así es. Sí, claro, ese son iconos muy Sí, pues ahí para añadir igual de, o sea, dentro de toda esta representación estereotípica que hay de los personajes, o sea, también es como cómo se puede universalizar un lenguaje tan específico como la Revolución Mexicana. O sea, como que también tiene que ver el elemento de que la Revolución Mexicana es muy cinematográfica en lo que mencionabas, Java, en el términos de guión de la traición, en términos de nada más la imagen, los sombreros, los paisajes, los colores, los bailes, en el tema sonoro pues está la música y la variedad de los instrumentos y los ritmos diferentes, o sea, como que también se presta mucho la Revolución Mexicana para explotar todos estos temas mega variados de moralidad, de conflictos políticos presentes y eternos, de la música, o sea, como que sí es un género que al ser tan específico en ciertos sentidos, llega a ser como universal en, 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 en todos los demás, ¿no? Porque como que Claro. abarca todas esas complejidades de una manera sencilla, lo más sencilla que se puede, ¿no? En el Sí. cine. Pues podemos hablar un poco ya, si ya nos metimos en los elementos, creo que el western, o sea, quizás todos los géneros, lo que algo convierte un género a un género son los elementos, ¿no? Y creo que el western ahí se lleva el trofeo, güey. O sea, quizás un western es lo puedes reconocer en 10 minutos de ver cualquier película por los elementos que contiene. Entonces, pues no sé, es muy interesante lo que hicieron estos güeyes desde su perspectiva europea italiana con esos elementos, que muchos los transgredieron, otros los respetaron y otros los añadieron. Entonces, pues hablemos un poco de eso. Yo creo que en primer lugar están los personajes, ¿no? Como, pues algo que comparten todas estas películas que vimos, que las voy a mencionar brevemente para tener más o menos esto grabado, que son Sí, empezando por Quién sabe, que es 1966 dirigida por Damiano Damiani. Después de gran nombre. 1900, después de 1966 también está Django de Sergio Corbucci. Después tenemos El Mercenario también de Corbucci del 68. Después está Tepepan Tepepan, güey, Tepepa. Eres muy nacionalista de tu terruño. Sí, güey. Un saludo a todos los tepepeños que nos escuchan. Está Tepepa de 1969 de Giulio Petroni. Después volvemos a Corbucci con Compañeros en 1970. Y terminamos con Docu-Soccer de 1971 de Sergio Leone. Entonces, pues esas son las que vimos. No hay muchos más Zapata Western, o sea, es un género realmente poco explorado y de vida corta.
pero lo que sí es que los elementos están en todos. Y pues empezando por los personajes, está en primer lugar el extranjero y el mexicano, que es como la gran pareja que este género utiliza de diversas maneras. Sí, pues miren, justo lo que les decía, como retomando a este género como una lectura histórica de la revolución. O sea, el hecho de que esté el extranjero, pues igual, como volviendo a lo que les decía, es la indudable intervención extranjera que hubo en la Revolución Mexicana, ¿no? Creo que eso es tal vez lo más interesante, que le mete, o sea, que este personaje extranjero tampoco es tan, no es un personaje simple, pues, o sea, siempre son personajes que tienen contradicciones morales o distintos objetivos en la participación en las revoluciones o en las misiones, en las aventuras de estas personas, ¿no? En el caso pasado, en el que estábamos viendo de quién sabe, el extranjero es un estadounidense que se une a esta pandilla para ayudarles, digamos, en su venta de armas y al final resulta ser que en realidad quería llegar al jefe revolucionario para los que trabajaban estos mercenarios para matarlo, ¿no? Ujú. O Y sea, al final, era un agente del gobierno mexicano, un gringo agente del gobierno mexicano matando a un revolucionario. exacto, Justo. em, que eso me recuerda muy, bueno, muy Que claro ni a... siquiera es gringo, ¿no? Es polaco, güey. O sea, que Ah, igual bueno, en las películas pecan de eso. A todos les llaman gringos, pero en realidad uno es polaco, güey, otro es suizo, otro es gringo, otro es inglés, o no, ni siquiera inglés, güey. El de Docu Soccer es de, ¿qué? Escocés, ¿no? Irlandés. Irlandés, güey. Entonces, pues sí, los llamaremos gringos porque son eso, pero no. exacto. Este, em, Pero es la influencia internacional, al fin y al cabo, ¿no? exacto, que Es el güero. pasó, exacto, cosa que pasó muy cañón en muchos, muchos sentidos, ¿no? Incluso que, digamos, o sea, esta participación tan fuerte, tanto en el ámbito secreto como en el ámbito público de la revolución, pues implicó pugnas internacionales muy, muy fuertes, ¿no? Un par de ejemplos es que cuando por fin el gobierno gringo reconoció a un gobierno mexicano revolucionario fue con Carranza, ¿no? Y como Villa estaba en contra de Carranza, él fue con sus pinches compañeros a matar e invadieron Columbus en Estados Unidos y ha sido la única vez que Estados Unidos ha sido invadida por tierra en la historia por este carnal llamado Doroteo Arango, oriundo de Chihuahua. Entonces, y otra cosa, ¿no? O sea, los Saludos europeos, a no, Chihuahua, a todos los chihuahueños, chihuahuenses, ¿cómo se dice ya ellos que nos están escuchando ahorita? saludos a toda la gente de Chihuahua, que la verdad, ojalá se coman unos burritos de carne deshebrada, de chile colorado, bien rico, y suerte, cuídense mucho, quédense en casa. Entonces, los europeos también, o sea, no solo eran los gringos que estaban ahí súper metidos, sino que los extranjeros, o sea, está toda la historia de cómo Carranza medio negociaba y Huerta también con el imperio austrohúngaro, que en ese momento, digo, con el imperio alemán que estaban en ese momento, eh, pues buscando entrar a Estados Unidos y por algún momento fue una opción entrar por el sur y entrar por México, ¿no? Entonces hay un montón de pugnas. Otro, el famosísimo telegrama Zimmerman, ¿no? Ujú. Eh, bueno, todo eso y muchas cosas más están en este libro, que es el último que les voy a recomendar, que es tal vez mi libro de historia de México, de la Revolución favorito. Es una gran colección de chismes y de cosas secretas. La escribió Frederick Katz, que es famoso por hacer la biografía de Pancho Villa. Y se llama La Guerra Secreta en México. Aquí está tomo Hey, uno, tomo dos. Frederick Katz. Y este güey se metió a los archivos de Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos, México. Y Ujú. pues lo que es el primer tomo es cómo Estados Unidos se metió hasta el cansancio en la revolución y la segunda es cómo
todas las potencias que estaban peleando la Segunda Guerra Mundial también se metieron. Entonces, si quieres saber si Carranza estuvo negociando con los alemanes para meterse por el sur de Estados Unidos, pueden ver este libro. Recuerden, manden la palabra General Mongo al 91111 o escriban a @bartola.net. Sigamos con otro tipo de personajes. Entonces, ya hablamos de este gringo extranjero que en realidad llega a México siempre buscando alguna oportunidad de ganar lana, ¿no? O De sea, chingarse a los mexas. no tiene una convicción política, aunque muchos de ellos ya saben lo que es la revolución y son los que ya quizás ya han vivido conflictos armados a diferencia del mexicano con el que se encuentran, que es en muchos casos pues un güey, un vividor borracho cagado que, que de pronto se ve orillado a levantar la voz y como que ya la misma, su mismo pueblo lo toma como líder, ¿no? Pero no saben bien qué hacer con ese liderazgo y entonces, pues no sé, quieren hablar de ese mexicano personaje antes de hablar de la pareja, que yo creo que Sí, la pareja es lo más importante de esto. sí, yo mencionaría brevemente que han sido en el cine como de los personajes más gratificantes en el sentido de que empiezan con muy poca moral, casi empiezan, se podría decir, en un sentido salvaje, aprovechándose del caos. Perdón, Y pues que empieza el mexicano siendo un revoltoso, alguien que no está necesariamente aliado a la causa, sino nada más aprovechándose de lo que está pasando en el caos. Ujú. Y poco a poco, durante todas las tramas, va adquiriendo una sensación de su responsabilidad ante el ideal y ante el pueblo, por esta frase de la tierra de la libertad. Y es lo que yo mencionaría, que son de los personajes más entrañables en el cine, yo creo, ese viaje entre la ignorancia hacia el conocimiento, entre el valemadrismo y la convicción. Son personajes que sí tienen un viaje bastante inspirador, yo diría, para cualquier idealista que esté por ahí escuchándonos en Latvia. Saludos a Latvia, los revolucionarios en Latvia que están viendo Zapata Westerns. Y sobre todo también o sea, algo que no falla en ninguno de estos westerns es que los personajes terminan siendo muy distintos a cómo empiezan. O sea, la transformación de personaje es como uno de los elementos más repetidos aquí, güey. Y pues no sé, hay hasta un subgénero del cine, sobre todo gringo, que le llaman el body movie, que es cuando dos, o sea, es como narrativamente muy efectivo, porque tienes a dos personajes que son opuestos, o sea, y ni siquiera tienes que, tú como escritor quizás no tienes que crear a dos personajes, sino que creas uno y al otro lo creas con las carencias del otro, o sea, ¿me entienden? En ese sentido, Sí, como están formados a través de contrastes. Y entonces tienes estos dos personajes opuestos que de alguna forma son obligados a aliarse y en esa alianza descubren objetivos compartidos y se vuelven amigos. En este camino a cumplir su objetivo, forman una amistad sincera que, pues sí, que es como terminan casi todas estas pelis, ¿no? El mexicano y el extranjero a veces no son tan amigos, pero se respetan y los dos cambiaron y los dos sí, son personajes muy distintos a cómo empezaron. que perdón, hay. el peinado de Ronaldo, ¿vieron? Sí, El peinado de Sí, Ronaldo de 2002. C'è suo padre un ladroncello e suo nonno è notoriamente un uomo di natica larga. Come hai detto? Mi spiego meglio. Tua madre è una mignotta, tuo padre è un ladraccio zozzo e tuo nonno è notoriamente conosciuto come un famoso frocione. Corrai, Dio! Not to mention your sister. Now you know where I am. Go and tell General Mongo the suite is in town.